Bueno, buenos días a todos y a todas. Y bueno, os agradezco vuestra presencia desde el Círculo de Podemos de Alcalá de Henares. Bueno, como sabéis, uno de los objetivos de Podemos es que esta sociedad sea más transparente y más democrática. Y por ese mismo motivo hemos convocado este acto, esta charla, para intentar informarnos un poco y que podamos aprender junto a Miguel Urbán y a Cuca Hernández un poco qué va a pasar con este tratado que nos quieren colar, un tratado de libre comercio entre Europa y Estados Unidos que como sabréis en los medios de comunicación no se ha hablado prácticamente nada de él, entra dentro de la opacidad informativa a la cual nos tienen acostumbrados, pero nosotros queremos romper con ella y acercarnos un poco a lo que va a pasar y lo que va a suponer para la sociedad este tipo de acciones como el tratado del que vamos a hablar hoy. Así que no quiero haceros perder más tiempo. Y antes que nada, bueno, agradecer la presencia de Miguel Urbán y de Cuca Hernández, que han querido estar aquí hoy con nosotros y dedicar su tiempo. Y nada, darles paso para que os expliquen exactamente qué es este tratado de libre comercio. Muchas gracias. Hola, buenos días. Voy a intentar que salgáis todos de aquí alarmados y dispuestos a parar esta barbaridad que se nos viene encima. El Tratado de Libre Comercio es muy difícil que la gente reaccione porque muchas veces piensan que es como que vienen los marcianos y entonces si vienen los marcianos, ¿qué es lo que vamos a poder hacer? Yo lo que quiero transmitiros es que sí se pueden hacer cosas, que esto no está cerrado, que no es algo que no lo podamos parar y que vamos a intentar con todas nuestras fuerzas pararlo. El TTIP, que es el Tratado de Libre Comercio e Inversión, se lleva planteando desde los años 70 realmente. Lo que pasa es que claramente se plantea en junio del 2013 el llegar a un acuerdo transnacional entre Europa y Estados Unidos para la libre circulación de capitales y mercancías, con la promesa, sobre todo la promesa que nos hacen a nosotros, y es que el crecimiento, que la economía va a crecer y por lo tanto pues se crearán miles de puestos de trabajo y todas estas cosas. Este tratado se está negociando en secreto. ¿Qué es lo que quiere decir que se esté negociando en secreto? Pues que lo negocian además funcionarios, no lo negocian entre el presidente de la comisión y tal, aunque el presidente de la comisión es posiblemente el único que tenga información sobre el tema. Lo negocian funcionarios de Estados Unidos y funcionarios de la Comisión Europea. No está permitido el acceso a los documentos de tal forma que, bueno, pues mediante muchas reclamaciones que se ha hecho, al final han creado una parodia de transparencia que se llama el Reading Room, de tal forma que aquel diputado parlamentario europeo que quiera acceder a esos documentos puede entrar en la habitación sin lápiz, papel, cámaras, móvil, etcétera, leer los documentos y luego, una vez que salga de allí, por supuesto no puede contarlo. No podemos confiar ni tan siquiera en algún parlamentario que tenga muy buena memoria y que salga y nos lo recite de memoria posteriormente. Hay una demanda por parte del Defensor del Pueblo Europeo para exigir a la Comisión Europea que se transmitan esos documentos a los parlamentarios y que se vea más a la luz pública esa documentación. Esto en cuanto a la transparencia. ¿Qué es lo que supone el TTIP? Bueno, deciros que no se está negociando solamente el TTIP es con Estados Unidos.
El CETA, que ya se han firmado las negociaciones y ya se va a presentar al Parlamento Europeo, es un acuerdo global con Canadá y Europa, entre Canadá y Europa. Y el TISA, que es un acuerdo sobre el comercio en servicios. Estos tres tratados tienen en común el planteamiento de la cooperación reguladora, la armonización a la baja de todas las legislaciones. ¿Qué supone esto? Pues un poco centrándonos en lo que es el TTIP. Que Estados Unidos, por ejemplo, no ha firmado los protocolos de Kioto en cuanto a defensa del medio ambiente y emisión de CO2, con lo cual las leyes de Estados Unidos no son tan protectoras con el medio ambiente, y si una empresa americana se quiere instalar en Europa, va a exigir tener las mismas leyes que funcionan en Estados Unidos. Que en Europa existe lo que llamamos principio de precaución, de tal forma que en la alimentación, en los productos médicos, en los juguetes, todo tiene que tener una trazabilidad de con qué está hecho, dónde se ha hecho, y qué efectos secundarios pueden tener los alimentos. Y sobre todo, los alimentos tienen que tener un etiquetado muy claro de todos los componentes. En Estados Unidos esto no es así. Todos hemos visto películas de grandes demandas por intoxicación, etc. Es decir, si tú te intoxicas, posteriormente tú puedes demandar. Indudablemente vas a depender del dinero que tengas para demandarla, pero el Estado a ti no te protege para que no tengas que demandar nunca y no tengas que intoxicarte. De tal forma que aquí lo que se va a pretender es eliminación de los etiquetados en los alimentos. Por ejemplo, el más apoteósico es el tema del pollo clorado. Como no hay esa trazabilidad en los alimentos, no se sabe cómo se ha criado un pollo en una granja de Estados Unidos. Cuando se les lleva al matadero de pollos, lo que se le hacen es matarles, se le quitan las plumas y se les mete en cloro, para que el cloro mate todas las bacterias posibles que pueda acarrear el pollo. Esto quiere decir que muchas veces vas a la compra, tienes el pollo y te entran ganas de fregar el suelo con el pollo por la peste a cloro que tiene. El tema de los transgénicos en España, en Europa, lo que hay es, se pueden vender transgénicos en la alimentación, pero tienen que estar claramente etiquetados. No se pueden mezclar alimentos transgénicos con no transgénicos, y sin embargo en Estados Unidos no existe el etiquetado, con lo cual lo que quieren los estadounidenses, el gobierno de Estados Unidos, perdón, es que desaparezcan esas reglas no arancelarias que limitan el tráfico de mercancías, de sus mercancías en cuanto a la alimentación. Tenemos que tener en cuenta que las explotaciones ganaderas y agrícolas en Estados Unidos son enormes y tienen un mínimo de fuerza de trabajo. Estados Unidos ha introducido en los mercados financieros una serie de regularizaciones que evitan que vuelva a haber una crisis financiera como la que hubo en 2007. Entonces, Estados Unidos no está dispuesto a armonizar a la baja el tema de los mercados financieros, precisamente porque en Europa no están, la regulación no es tan estricta como la que tienen ellos. Frente a esta situación problemática, lo que se está planteando es, bueno, pues eso lo dejamos aparcado. Los mercados financieros no los negociamos, la sección cultural que los franceses no quieren no los negociamos, el tema del fracking o los transgénicos que de momento Alemania no están muy por la labor, lo dejamos aparcado, y luego
una vez firmado el TTIP, creamos un Consejo de Cooperación Reguladora. Si habéis leído algo sobre el tema, en algunos sitios dicen cooperación regulatoria, es una mala traducción del inglés. ¿Eso qué quiere decir? Que en el Consejo de Cooperación Reguladora, en el que se sentarán los lobbies de las empresas, tendrán derecho a ver previamente, primero, a corregir las leyes que ya existen, a ver previamente a su planteamiento en las Cortes las leyes que se vayan a promulgar y vetarlas o modificarlas a su medida. Luego hay otro mecanismo que es altamente peligroso, que es el ISDS, es el mecanismo de resolución de controversias inversor y Estado. El mecanismo de resolución de controversias inversor y Estados es una forma de proteger, dicen, los intereses de los inversores. He de recordaros que esto es un tratado de libre comercio e inversión. No se habla en ningún momento del tratado de protección de los derechos de las personas, solamente de los derechos de los inversores. Entonces, este mecanismo lo que supone es que una empresa multinacional pueda demandar a un Estado o a cualquier estamento, a un ayuntamiento, en el momento que promulgue una ley que limite su posibilidad de hacer negocio. Esto quiere decir que en el supuesto de que ganase cualquier partido, intentase modificar las leyes regresivas actualmente promulgadas, tendría encima la amenaza de estas demandas, que son demandas millonarias, pero el problema es que estas demandas además no se resuelven ni en el Tribunal de La Haya, ni en el Tribunal de Estrasburgo, ni en ningún tribunal internacional ni nacional. Se convoca a un tribunal por dos abogados privados de grandes bufetes. Os puedo decir que en España hay dos bufetes famosos que se dedican al tema, el de Cuatrecasas y Garridos Walker, y uno de los abogados es defensor de la empresa, otro de los abogados es defensor del Estado, del gobierno demandado, y el otro, digamos, hace de mediador. Y este tribunal privado puede plantear sanciones millonarias al Estado simplemente porque pretendía ganar más dinero esta empresa y no lo ha conseguido. Hay ejemplos de estas demandas. He de decir que esto no es un invento de ahora. Es decir, hay 3.000 acuerdos bilaterales en los que tienen el ISDS. 2.000 de ellos son, 1.200 de ellos están firmados por la Comunidad Europea. España tiene 70 convenios bilaterales que todos tienen el ISDS y que suponen demandas. Por ejemplo, España ha sido demandada por un fondo buitre con el cambio de legislación de las renovables. Es cierto que podemos considerar, ha habido muchas pequeñas empresas de energía solar que han tenido que ir cerrando por el cambio de legislación que ha planteado primero Zapatero y luego Rajoy. Pero estas empresas no han podido demandar al Estado. Es este fondo buitre que tenía, que además se le ve mala fe porque debió de tener información privilegiada y unos días antes de proclamarse la ley de Rajoy compró acciones, es el que tiene capacidad desde un paraíso fiscal de poner una demanda a el gobierno de España.
no la empresa pequeña que está en Guadalajara intentando sobrevivir con un campo de paneles solares. Hay ejemplos de esto, todavía no ha salido ni en la sentencia ni el juicio, pero hay ejemplos bochornosos. Por ejemplo, el Ecuador fue sancionada con, ahora mismo no tengo de memoria las cifras, pero con 2.300 millones de dólares por la empresa, que digamos limitaron la legislación a la empresa Océano Petróleo porque quería hacer vertidos en el río, en un río, y ellos se lo negaron. El problema que es que cuando hubo Chevron, hubo ese vertido en las costas de Ecuador, se hizo una demanda no a un tribunal del ISDS, se hizo una demanda a tribunales regulares y aunque se sancionó con 90.000 dólares, me parece que tenía que pagar, que es mínimo, la empresa Chevron nunca ha pagado esa sanción. ¿Qué supone? Que esta deuda, que este dinero que está obligado a pagar Ecuador por esta sentencia, puede decidir no pagarla. Pero eso supone que la deuda del país sigue estando ahí. Aumenta la deuda del país, que esos son millones de puestos de trabajadores de la sanidad, de maestros, de puestos de escuelas, de atención a la dependencia. Porque va a tener que, y sobre todo supone que de cara a la petición de créditos de la deuda soberana del país, no van a poder acceder a esos créditos. España, por ejemplo, ha demandado a Argentina, perdón, España no, Repsol, ha demandado a Argentina por la expropiación, también debido a un convenio bilateral. Aguas de Barcelona ha demandado a Argentina debido a que en el momento del corralito limitaron al haber la devaluación de la moneda, limitaron sus beneficios. Eso supone que la deuda de Argentina ha ido aumentando y que el último viaje que tuvo a Europa la presidenta argentina tuvo que llegar a Marruecos y coger un avión de línea prácticamente, porque si no el avión presidencial era expropiado en el momento que tocase el suelo europeo. Entonces, estamos frente a una de las amenazas más graves que hay a la democracia, porque esto puede suponer que no vamos a poder legislar, salvo que debido a la amenaza de una demanda millonaria. Luego sabemos que en el Consejo de Cooperación Reguladora se van a sentar las multinacionales a poder vetar las leyes futuras. Esto supone además una desigualdad jurídica. Las multinacionales tienen todos los derechos en estos tratados y no tienen ninguna obligación. Y sobre todo va a ser la desaparición del derecho de Estado, es decir, ese derecho que nos protege a todos, y por supuesto del Estado de Derecho, es decir, en el que todos teóricamente somos iguales ante la ley. Es importante que tengamos en cuenta una cosa. Hay una negación de que esto sea nocivo. Yo el miércoles estuve en una charla en la Casa de América que daba los pro TTIP, una experiencia que no os la recomiendo porque es muy dura escucharles decirle, pero el argumento de ellos es que todo lo que os vamos contando es un mito, pero es un mito verificable con otros tratados que ya se han firmado. El NAFTA, el TECLAN, que está firmado entre México, Estados Unidos y Canadá, ha supuesto la desaparición el cierre de muchas fábricas en Estados Unidos que se trasladaron a fábricas en estado de esclavitud en la frontera mexicana.
En Canadá perdieron 400.000 puestos de trabajo solamente vinculados a lo que puede ser este tratado. Aquí nos están diciendo que las especulaciones más optimistas hablan de que supondría un crecimiento del 0,1% en el 2027. Es decir, dentro de 13 años, si calculamos a crecimiento por año, habemos crecido el 1 por 1000 por año, que teniendo en cuenta que ya vemos con lo que hemos crecido y están muy satisfechos, nuestro gobierno y los banqueros y tal, debemos que pensar y lo poco que ha revertido en la sociedad en general ese supuesto crecimiento, tenemos que repensar que esto realmente es un cuento de la lechera y además muy mal contado, porque no es nada ilusionante para la sociedad en general un crecimiento de ese estilo. Aparte de que habría que cuestionarse hasta qué punto el crecimiento, y sobre todo el crecimiento planteado desde las perspectivas del capitalismo global, es lo más saludable para el planeta y para nosotros. Luego hay un tema que es el tema de derechos laborales. En general, bueno, hay una de las cosas que hay en el TTP es el empeño en la privatización de los servicios públicos. Los servicios públicos son un negocio goloso para las multinacionales y pues ya hemos tenido experiencia en Madrid con el intento de privatizar varios hospitales, como una multinacional puertorriqueña ha querido acceder a uno de ellos. En el momento que se abriese la veda en general, habría infinidad de compañías sanitarias privadas de Estados Unidos dispuestas a hacerse cargo de una magnífica gestión productiva de un hospital público, es decir, de evaluación de la calidad, de empeoramiento de los servicios, etcétera. Y luego el derecho de los trabajadores y trabajadoras. Estados Unidos no ha firmado la mayoría de los convenios de la OIT. Esto quiere decir que en una regulación a la baja, los derechos de huelga, de sindicación, de convenio, de protección de la salud en el trabajo, todos esos serían papel mojado, porque no estarían obligadas las empresas, salvo que si se le obliga, demanda el ISDS, no estarían obligados a cumplirlos. Y luego hay el tratado TISA, que es de acceso ya de inversión y comercio sobre los servicios públicos. Y nuevamente esto ya abunda más en cualquier tipo de servicio, incluido el tema de la seguridad, por ejemplo. O sea, todos pensamos que cuanto menos policía mejor, pero yo prefiero que sea una seguridad pública controlada por el Estado, por un Estado democrático, que no una seguridad privada controlada por una empresa americana con unos valores relativamente democráticos. Y en el TISA además hay lo que se llama el modo 4, que incluso dentro de la Organización Mundial de Comercio está rechazado, que es la contratación de servicios de personas. Es decir, una empresa española puede contratar a un trabajador o una trabajadora y llevarle a prestar servicios como enfermera a Estados Unidos sin estatuto de migrante, sin ningún derecho como emigrante, mantendría los teóricos derechos que no se por los que no se puede pedir amparo que tiene en España, pero como está en Estados Unidos, esos derechos son papel mojado. Es decir, el trabajador se convertiría en un esclavo con el cual puede comprar y vender sus servicios la empresa que ha contratado los servicios de dicha trabajadora o dicho trabajador. Como veréis, esto es muy alarmante. Y si os parece un rollo y demasiado alarmante, yo quiero que tengáis miedo.
pero también que penséis que esto se puede parar. En los años 90, a raíz de otra crisis global, no tan dura como esta, que hubo, que surgió además de una crisis inmobiliaria en Japón, etcétera, se empezó a plantear un tratado multilateral. Ese tratado se consiguió parar. Y se consiguió parar porque en el momento que salió a la luz lo que pretendían hacer, la gente salió a las calles en defensa de sus derechos. Ahí es donde surgió todos los movimientos altermundistas. ATAC surgió de aquellos movimientos en los años 90. Vosotros habéis oído del el Congreso Mundial de Seattle, en el que la gente inundó las calles y se consiguió parar. Susan George plantea que es tan horrible este tratado que es como la teoría del vampiro. Le va a pasar lo mismo que al vampiro. En el momento que le dé la luz, se va a deshacer. Entonces, por eso es importante que le demos la luz a estos tratados, que hablemos en nuestras escuelas, bares, mercados, allí donde tengamos una charla, hablemos del tratado, que todo el mundo sepa lo que es, porque este tratado lo vamos a parar. Tradicionalmente, por desgracia, yo creo que hemos tenido una especie de mito de Europa que se utilizó mucho para la entrada en la Unión Europea y la entrada a la baja y de cualquier forma, que era ese mito del tren de Europa. O lo que nos decía gente desde Arzallus hasta Felipe González, que nos decía, fuera de Europa hace mucho frío, ¿no? O si no nos metemos en este tren ya nos quedamos fuera. Y como veníamos de una etapa bastante jodida, todo lo que era Europa era bueno. Y yo creo que estamos empezando a ver que no todo lo que viene de Europa tiene por qué ser bueno. Y sobre todo lo que está viniendo últimamente no es especialmente muy interesante para nuestros intereses. Yo creo que mi idea, Cuca lo ha hecho perfecto, entonces yo tampoco voy a meterme mucho ahí, simplemente voy a hacer referencia en unas cuantas ideas fuerza y también meter el qué podemos hacer, ¿no? Que yo creo que es una de las cuestiones que nos debe de preocupar más, o sea, cómo podemos intentar movilizarnos e intentar, pues, esa estrategia del vampiro que le dé la luz, ¿no? Yo creo que lo primero, a mí a veces me recuerda mucho a, yo no sé si conocisteis en la universidad, el profesor de Bolonia, pero un profesor que también, o sea, yo me dediqué a dar bastantes charlas por el Estado español sobre ese tema, y que la gente desconocía plenamente, o sea, pero desconocía no los alumnos a los que les podía afectar. Si estaban en primero, cuando empezamos a dar las charlas les iba a afectar, si no ya ni siquiera. No, las propias personas que iban a tener que ejecutar el proceso de Bolonia, los académicos, los profesores, no sabían a qué se estaban enfrentando y aún así lo defendían. No, es muy bueno. Cuando tú se lo contabas y ponías documentos encima de la mesa, decían, hostia, es que eso no es lo que yo creía. ¿Y tú cómo te habías informado? No, es que si viene de Europa y lo defiende todo el mundo, es que algo bueno tendrá. Entonces yo creo que eso es lo primero que hay que eliminar. Y lo primero que hay que eliminar es una cosa que nosotros en Podemos hacemos mucha referencia, que es el tema de la transparencia, ¿no? Cuando una negociación dice que será la excepción a la regla 1049-2001, que establece que todos los documentos de las instituciones europeas deben de ser públicos, y este documento se lo salta y dice que es la excepción a la regla, nos tendremos que preguntar por qué. O sea, simplemente preguntándonos por qué este documento, que va a cambiar nuestra vida cotidiana de una forma radical, es la excepción a la regla que determina que todos los documentos de la Unión Europea deben de ser públicos. Luego no se los lee ni Dios, pero son públicos. Y de repente te dan un tocho así de 5000 páginas y o hay verdaderamente gente que trabaja para luego poder desgranar eso y decir realmente lo que está pasando,
o no, muchas veces ni nos enteramos, pero por lo menos tenemos la capacidad de poder buscarlo, la capacidad de poder sacar información. Lo que decía Cuca al principio de ese cuarto oscuro, en donde tienen que ir los eurodiputados a mirar, ¿no? Y luego no pueden contar nada. De hecho, cuando vino Mario Draghi al Parlamento Español, le dijeron que tampoco podía ser público. Siempre que hablamos de ciertas cuestiones, nos pasamos la transparencia, pues por donde nos la pasamos, ¿no? Entonces, a mí es lo primero que me hace tener dudas sobre lo que está pasando. La segunda cosa que me hace tener dudas es que, lo que os decía antes, lo de Bolonia, que todos los profesores lo apoyaban así sin habérselo leído, pues mira, el Parlamento Español firmó un acuerdo en el 2013 en donde el Partido Popular y el Partido Socialista en el Congreso recogieron una petición expresa al gobierno para apoyar un rápido comienzo de las negociaciones de un acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos de América y la Unión Europea. Un acuerdo que ellos creían que debía ser naturalmente ambicioso. Los grandes partidos siempre se ponen de acuerdo en lo mismo, que es apoyar los intereses privados por encima de los intereses públicos y los intereses de todas y de todos. Lo hemos visto cuando reformaron el artículo 135 de la Constitución para pagar la deuda por encima de cualquier otra cuestión. Y lo estamos viendo ahora. Y me gustaría el poder hacer ahora mismo, el poder tener un diputado que votó esto y decirle: ¿ha leído usted el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea? ¿Lo ha leído usted? Es que ha votado que tenemos que darnos prisa en aprobarlo. ¿Puede venir y nos lo explica? Claro. Sería lo mínimo que le podríamos pedir a un representante público, que además ha pedido agilizar justamente esas negociaciones. Yo creo que verdaderamente, por desgracia, sabría el resultado de esa pregunta. ¿Por qué? Porque de hecho ha habido 10 interpelaciones a diputados del Partido Popular en torno al Tratado de Libre Comercio y a eurodiputados del Partido Popular y no han sabido responder. Y ese es el problema. Ese es el problema. Luego hay una cuestión que yo creo que es fundamental. ¿Cómo se está haciendo la ronda de conversaciones? ¿Cómo se está haciendo? ¿A quién se está consultando con ese Tratado de Libre Comercio? Porque yo creo que eso es lo que determina muchas veces parte de su contenido. Entonces, la Unión Europea dice que ha preguntado a la sociedad civil europea cómo debería ser un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y que hizo una ronda con más de 100 reuniones con supuesta sociedad civil europea. Por cierto, después eran encuentros cerrados con esa sociedad civil europea. Luego se descubrió que eran encuentros cerrados con lobistas europeos, y luego se ha descubierto que el 90% de los participantes resultaron ser representantes de grandes multinacionales europeas. ¿Quién está haciendo verdaderamente este tratado? Lo están haciendo las multinacionales europeas y las multinacionales norteamericanas. Y este tratado sirve, depende y favorece los intereses de esas grandes multinacionales. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Quien verdaderamente redacta y para quien verdaderamente se está legislando es para esas multinacionales. Quebrando 3 elementos que para nosotros deberían de ser básicos. Primero, la soberanía popular. Yo creo que en cierta medida lo expresaba Cuca. ¿A qué me estoy refiriendo con la soberanía popular? Que en cierta medida nos están generando una constitución por encima de nuestra propia constitución. Una legislación sobre la que vamos a tener luego que legislar para amoldarnos a ese tratado, quebrando la mayoría de nuestra legislación en niveles de protección, en la sanidad, en la educación, en aguas, en el fracking, en agricultura, en todo lo que es la legislación farmacéutica, como los genéricos. Vamos a quebrar una legislación ya de por sí poco
o que defiende demasiado poco los intereses de las personas, de los ciudadanos, pues eso lo vamos a quebrar directamente, y lo vamos a quebrar para que sean las multinacionales las que puedan estar por encima de los derechos de los ciudadanos y por encima de la capacidad de los estados de defenderlos. Es un elemento gravísimo. Es un elemento gravísimo. Y donde se han dado miles de casos. Ponía el de Ecuador, pero por ejemplo, Canadá denunció a Francia por prohibir la entrada de amianto. No sé si conocéis amianto, que aquí se ha prohibido. Se prohibió en Europa. Vimos lo que generó el amianto en miles de trabajadores y en miles de usuarios. Y fue condenado Francia por impedir el libre comercio del amianto cuando el amianto estaba prohibido en Francia. Eso es a lo que lo quieren someter. Porque dicen que las restricciones al comercio, o lo que nosotros podríamos llamar derechos de los ciudadanos, es que muchas veces tenemos que hacer una especie de Google Translation, ¿no? De hacer una especie de traductor. Cuando ellos hablan de trabas al comercio, se llaman derechos ciudadanos. Pues el problema es que esas trabas, que son nuestros derechos, las quieren eliminar. ¿Para qué? Para poder ganar más. E incluso le meten un elemento fundamental, que es los beneficios futuros. Mira, hay otro ejemplo, por ejemplo, en Libia, en otro de estos tratados, condenaron al Estado de Libia a pagar 900 millones de euros por clausurar un negocio turístico en el cual esa empresa había solo invertido 5 millones de euros. ¿Y entonces por qué les condenan a pagar 900 millones? Porque dicen que es lo que podrían haber ganado si ese complejo turístico se hubiera mantenido en Libia. O sea, ya no solo nos condenan o nos condenarían por aplicar nuestra legislación y prohibir ese negocio, sino por los futuros beneficios que tendrían esas empresas si no hubiera algo que se llaman derechos y que ellos llaman trabas legislativas. ¿Por qué? Porque desde los años 90, con los diferentes tratados que se están aplicando, lo que se está intentando es expandir los mercados de negocio de las multinacionales. Y el problema es que esos mercados de negocio nosotros les llamamos derechos. La sanidad para ellos es un mercado de negocio y yo lo llamo derecho. La educación es un mercado de negocio y yo lo llamo derecho. De hecho, dicen que la educación mueve 2 veces el volumen económico que mueve el negocio del automóvil. Y claro, le quieren meter el diente, porque puede ser que muchos no tengamos un coche, pero seguro que queremos que nuestros hijos y nuestras hijas tengan la mejor educación posible. Y eso que nosotros vemos como un derecho, ellos lo ven como un negocio. Y el problema es que eso que debería de ser y que es base fundamental de nuestra soberanía popular como Estado, está siendo mercadeada, está siendo vendida desde la Unión Europea, sin taquígrafos, a oscuras, con Estados Unidos. Ese es el problema. Entonces, cuando nosotros decimos que hay un problema de soberanía popular, es justamente eso. Que esa gente no está legislando para nuestros beneficios, para nuestros intereses, sino para los intereses de los de siempre. En este caso, las grandes multinacionales, que da igual que sean europeas, que da igual que sean norteamericanas, al final sus intereses son los mismos, que no es otro que conseguir cada vez más beneficios. A costa de cualquier cosa. Y evidentemente a costa de nuestras propias vidas. Porque eso es al final lo que se está hipotecando con este tratado. Nuestras vidas, las vidas de nuestros hijos y las vidas incluso de nuestros nietos. En donde no va a haber ningún elemento que esté fuera de esos tratados. Y sobre todo, ningún derecho. Por lo cual, con lo cual, si aplicáramos esto,
si se aplicara este Tratado de Libre Comercio, tendríamos que remodificar y volveríamos a una ola de reformas a nivel laboral, financiero, fiscal y demás, que volverían a devaluar nuestros derechos sociales. Hay otro elemento que me parece fundamental, que es el tema de que, además, eliminaría la capacidad de los gobiernos de poder hacer otras políticas. Ahora mismo nos están diciendo que salir de la crisis solo hay un plan, el suyo. Y estamos viendo que ese plan, que es el suyo, ¿a dónde nos está llevando? El problema es que si aplicamos esto, si aprobamos esto, no nos van a dejar margen de maniobra para hacer ningún otro plan que no sea el suyo. Que sea el de los de siempre, el de que unos pocos se beneficien con lo que es de todos. Y ese es el gran problema, de que apliquen algo como el Tratado de Libre Comercio, ahora mismo. Y por desgracia, a lo mejor al vampiro no solo le vamos a tener que enseñarle el sol, sino vamos a tener que clavarle una estaca. Claro. Entonces, lo que tenemos que empezar es a preparar los ajos y una estaca bien grande, y una estaca popular. Y para eso es necesario, además, que entendamos que si aplicaran esto, devaluarían aún más también el tema centro-periferia dentro de la propia Unión Europea, que sería en cierta medida una alianza que ellos llaman norte-norte, en donde nosotros cada vez estaríamos más alejados, los países del sur de Europa más alejados en ese sentido, y estaríamos más devaluados aún dentro del propio marco de la Unión Europea. Con lo cual, para nosotros, desde Podemos, lo que estamos diciendo es que es fundamental articular una alianza de los pueblos del sur de Europa que ponga encima de la mesa la recuperación de la soberanía popular para impedir que tratados como estos se puedan firmar al margen de la ciudadanía. Decimos que esto no puede ser simplemente atribuido al Parlamento Europeo, que creemos que deben de pasar un referéndum a nivel estatal y nacional en todos los países, que no debe ser algo secundario sino obligatorio, que sean los pueblos de los diferentes países de Europa los que deciden si esto es un buen tratado para nosotros o no, en un marco de un proceso de debate reflexivo y de información veraz sobre lo que puede suponer para nuestra economía, para nuestros derechos y para nuestro futuro. Y que eso lo vamos a pedir en Europa, y que eso lo vamos a pedir dentro del grupo parlamentario en el que estamos, y que eso lo vamos a pedir en las calles, apoyando las movilizaciones sociales que ya se están dando, como el que se estaba repartiendo en la manifestación del 11 de octubre, que es una manifestación a nivel europeo. Y para eso es imprescindible que esos partidos, que siempre parece ser, cuando hablan de la pinza, desde luego ellos siempre están de pinza, en los temas que al final nos recortan lo que es de todos, esos partidos que votaron que aceleraran el proceso del Tratado de Libre Comercio, el Partido Socialista y el Partido Popular, van a tener que responder ante la ciudadanía por lo que están haciendo. Y van a tener que defender verdaderamente si es lo que quieren. Y queremos abrir un debate en donde la gente podamos decidir lo que queremos hacer. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Juca. Pues si os parece, pasemos a una ronda de preguntas, que seguro que alguien se ha quedado con alguna curiosidad. Así que si tenéis alguna cuestión, os acercáis y habléis del micrófono. Que la próxima charla pues seamos muchos más. Claro. Y que hablemos, y que se lo comentemos a la gente, y que intentemos hacer algo que normalmente se nos da fatal, que es pues hacer una especie de diccionario, ¿no?
diccionario de lo que verdaderamente, de lo que están diciendo y de lo que verdaderamente significa. Tenemos que traducir lo que nos están contando. Que cuando hablan de beneficio social, realmente están hablando de beneficio empresarial. Que cuando hablan de crecimiento, que además de que los datos sean irrisorios, son crecimiento para los de siempre. Mira, nos están diciendo ahora, de hecho, que estamos saliendo de la crisis, ¿no? Y que, de hecho, estamos viendo la luz al final del túnel. Pues no sabemos si es el final del túnel o un tren que viene directamente a chocar con nosotros, ¿no? Y esa es la luz que vemos. Lo que sí sabemos es que las 35 empresas del IBEX son los únicos que han conseguido, desde que está el gobierno de Rajoy, aumentar un 45% sus ingresos. No solo como poder votar cada 4 años, sino la seguridad jurídica, los derechos sociales y la democracia económica y social que debemos defender para poder ceder una salida a la crisis diferente a lo que nos están planteando. Pero nosotros no podemos eximirnos también de nuestra tarea, que es informarnos e informar a la gente de lo que está pasando. Y para eso estos instrumentos yo creo que son muy útiles. Muchísimas gracias.